베레아 사람은 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griega distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하신 증량할 길 없도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에로 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 오열을 여주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 좁게 되소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국 이르치소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 뜻에 따라 순종하신 예수 그리스도 Jesús, quien ha obedecido a tu mandamiento, te damos gracias porque nos has salvado el día de hoy y haz que nosotros seamos verdaderos cristianos y ayúdanos, Señor, que solamente te podamos dar la gloria y la alabanza delante tuyo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 주여 지난 밤 내 꿈에 베었으니 그 꿈 이루어 주옵소서. 밤과 아침에 계시로 보여주시니
항상 은혜를 주옵소서. 나의 놀라운 꿈 정녕 남 있기는 장차 그 은혜 받을 편이. 나의 놀라운 꿈 정녕 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 마음 괴롭고 아파서 낙심될 때 내게 소망을 주셨으며 내가 영광의 주님을 바라보니 앞길 환하게 보이도다. 나의 놀라운 꿈 정녕 남 있기는 장차 그 은혜 받을 편이. 나의 놀라운 꿈 정녕 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 세상 풍조는 나날이 갈리어도 나는 내 믿음 지키리니. 인생 살다가 조금이 꿈 같으나 오직 내 꿈은 참되리라. 나의 놀라운 꿈 정녕 남 있기는 장차 그 은혜 받을 편이. 나의 놀라운 꿈 정녕 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 이 시간 주님의 보혈의 공로를 힘입어 En esta hora dependemos de la sangre de Cristo y oremos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través del sacrificio en el cual se sometió Cristo delante tuyo, nos has dado la vida a nosotros y nos has dado, Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no menospreciar esto y ayúdanos, Señor, a que ninguno de nosotros vayamos a menospreciar esa gracia que nos has dado a nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder someternos delante tuyo y delante de los unos a los otros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, de que todas las cosas, Señor, en el cual son imperfectas, Señor, puedan tener esa perfección que está en ti. Y, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, aunque somos débiles, Padre Dios, nosotros no podemos vivir si no es por tu gracia y tu misericordia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de ti. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que sea apta como cristianos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder rodearnos delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
존귀와 영광을 받으시게 Padre Dios, que eres apto para recibir la alabanza y la gloria. Te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores y allá, Señor, que este culto sea un culto espiritual y en el cual tú puedas complacerte, en el cual todos nosotros podamos entregar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra y nos has dado la oportunidad de poder vivir y obedecer. Padre Dios, pero ten misericordia de cada uno de nosotros por esos momentos en el cual nosotros tropezamos y por nuestra debilidad. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a porque todos nosotros podamos ser instrumentos santos que pueda usarse por tu obra y por tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia pueda terminar. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos hacer tu obra dentro de tu iglesia y así poder hacer tu obra. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que en medio de todo esto nosotros podamos así preparar el futuro, la próxima generación de nuestra iglesia y podamos ser todos juntos unos fieles y misericordiosos y fuertes. Padre Dios, ayúdanos a ser uno en ti. Padre Dios, también ayuda, Señor, en este país y ayuda, Señor, que pueda tener la paz y así, Señor, pueda ser ese país en el cual tú puedas, tu bendición para ser llena en este lugar. Padre Dios, te damos gracias porque has puesto al obispo para llevar tu palabra, darle sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda llevarse esa palabra que es dada a las iglesias. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al recibir esta palabra, ayuda, Señor, a ser humildes, y ayuda, Señor, a poder vivir, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos respetar ese orden que tú nos has dado, y ayuda, Señor, a poder obedecer ese mandamiento y someternos a los unos a los otros, poder vivir dentro de Jesús y guiarnos, Señor, a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 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 나는 예배하네
하나님 아버지, Padre Dios, 예배자로 부르심에 감사. te damos gracias porque nos has llamado tus servidores y recibe a cada uno de nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Recuerda, Señor, a ellos y a cada una de sus familias que han creído en ti y han venido delante tuyo, que han confesado que tú eres el dueño de todas las cosas. Y guía, Señor, a cada uno de los pasos de sus vidas. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Y recuerda, Señor, a cada uno de esos miembros que han tenido esa determinación delante tuyo y entregan esa ofrenda delante tuyo. Padre Dios, ayudan, Señor, que esa palabra tuya pueda ser hecha en ellos y pueda ser bendecidos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos que en cada uno de sus vidas han confesado a lo que tú has dado y lo que darás. Y ayuda, Señor, que tengan esa bendición y de poder siempre dar gracias delante tuyo. Y también tenemos ver todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en diferentes maneras. Y ayuda, Señor, que la vida y el paso de cada uno de ellos pueda haber esa restauración tuyo y así puedan recibir tu bendición. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todos nuestros miembros con ofrendado delante de nuestro Dios. Que esa bendición y el amor de Dios estén en ustedes. 부끄러운 죄를
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de hoy, Efesios 5, versículo 22. Efesios 5, versículo 22. Vamos a leer todos juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo para que tenga el poder y la sabiduría y que por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 이 시간에 우리에게 말씀을 허락하심을 감사합니다. 성령이 교회하시는 말씀을 감독님을 통하여 증거하실 터인데 그 말씀이 각각의 심령에게 온전히 임할 수 있도록 역사하여 주셔서 어떠한 영혼도 하나님 말씀 앞에 굴복하지 않는 영혼이 없도록 도와주시고 각각의 가난한 심령, 정직한 심령으로 하나님 앞에 설 수 있도록 도우셔서 그 말씀을 따라 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 세상의 생각과 가치관에 방해받지 않게 하여 주시고 참으로 원수의 방해를 끊으사 각각이 참으로 하나님이 명하신 그 말씀이 삶의 계명이 될 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영역과 능력으로 허락하여 주시고 하나님께서 함께 하신 거룩한 은혜의 역사가 이 시간 충만할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra y derrama tu poder en tu siervo y también tu palabra y en esta hora proclamarla. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan recibir tu gracia y puedan escuchar tu voz. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios guía personalmente a las familias de todos los cristianos llenos del Espíritu Santo por el camino de la bendición y la felicidad. No solo dirige a los creyentes dentro del entorno de la congregación o la iglesia, sino que también guía a sus familias. En particular, está presente en la vida de los esposos dentro de su relación matrimonial, dándoles su ley y haciéndolos que la obedezcan para cuidarlos. Donde Dios da su ley, ahí siempre está su bendición y también la vida eterna. Y cuando vemos a las familias de cada persona, el tamaño es pequeño, pero eso no significa que no tenga la atención o el interés de Dios. Y tampoco no es que sea algo diferente o sea algo aparte del plan eterno de Dios, como si no fuera algo importante y algo secundario, sino es todo lo contrario. La relación entre los esposos es la unidad más pequeña dentro de la sociedad humana, pero al mismo tiempo Dios la considera como la importancia de ser el fundamento sobre el cual se edifica su reino. Por esta razón, Dios desea revelar que el matrimonio dentro del hogar tiene una posición santa, digna de recibir su bendición en primer lugar. Y por eso, entre todos los santos, Dios da ese principio de la sumisión mutua. Pero esto no simplemente se aplica en la iglesia, sino que también en la familia. Y así en la familia tiene un gran cambio. Por eso, dentro de la familia, hay esa armonía dentro de la relación entre los esposos y esposas y la hermosura y lleno de amor, y tendrá ese éxito y llenos de su bendición en el cual Dios los está guiando. Por eso, la actitud de la sumisión mutua
que es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo en los creyentes, se aplica de manera clara y equitativa dentro de la relación entre el esposo y la esposa. Y la semana pasada habíamos visto esta palabra y vimos el principio en esta palabra en Efesios 5:21. Pero ahora si vemos el siguiente versículo, que es el versículo 22, se basa en este principio y emite un mandamiento muy claro y sin ninguna duda. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, a sus propios maridos como al Señor. Acá usa la palabra sujetas y es la misma palabra que nosotros compartimos la semana pasada, es someternos. ¿Qué es? Esto significa renunciar voluntariamente a un derecho legítimo por el bienestar, incluso el deseo y la felicidad de la otra persona. Es dejar a un lado la propia voluntad y dar prioridad a lo de los otros. Y en este contexto se refiere a una sumisión voluntaria. Por eso no está amenazando con castigos, diciéndole, si tú no haces esto, serás castigado. O sea, no va con esto. Por eso nosotros hemos visto este mandamiento sobre la sumisión que se da a las esposas y no se importe a la fuerza. Sin embargo, hoy en día el tema de la discriminación de género se debate con gran intensidad y lo que hace que este asunto no sea fácil de abordar, incluso para nosotros quienes directamente recibimos la palabra de Dios. En la sociedad moderna es muy difícil decirle a alguien que se someta y generalmente pues habrá una reacción negativa de parte de las personas a su alrededor. Cuando hablamos sobre la sumisión, a pesar de la perspectiva que se tiene, esto ha estado siempre en la sociedad de los humanos. Y tenemos que saber que la sumisión, sea cual sea la sociedad o sea una comunidad, es un elemento crucial que se necesita para poder sobrevivir. Pero obviamente donde está la sumisión siempre habrán esos elementos de contradicción a eso, sea de manera pequeña o grande. O sea, siempre ha estado junto. Pero entonces si vemos en estos los años que acaban de pasar y la sociedad moderna y la sociedad en la que nosotros estamos viendo y especialmente acá en Corea, esa palabra sumisión es una palabra muy difícil de pues usar, y la palabra someterse en sí misma se percibe hoy como algo extremadamente negativo y desagradable. Pero entonces, si nosotros, ahora es muy difícil usar esta palabra y el hecho de en esta sociedad moderna decirle el mandamiento, usted sométase al marido, a cualquiera le será difícil recibir esto e incluso tendrá una incomodidad de las dos partes. ¿Por qué? Porque quien recibe el mandamiento de someterse suele pensar de que será oprimido injustamente y sufrirá pérdidas o se verá perjudiciado de alguna manera. Sin embargo, ese mandamiento de someterse, de sujetarse, es algo completamente diferente, es un aspecto completamente diferente con lo que nosotros sentimos y experimentamos en esta sociedad que ahora nosotros hemos entendido, y tenemos que saber y entender esto. Y ante todo, es importante considerar primero un asunto más fundamental. Si vemos a lo largo de su extensa historia, la sociedad humana ha existido predominantemente una estructura centrada en el hombre. Independientemente si la historia que podemos puede reconocer puede ser de miles o décadas de miles de años, en sí
Si vemos en todo este tiempo, ha sido llevado por ese modelo en el cual se centra en el hombre. Pero hoy en día se insiste la defensa de los derechos de las mujeres y el llamado de la igualdad, que refleja un gran avance en la conciencia social sobre los derechos de las mujeres. Y como resultado de esto, a muchos rechazan esos versículos bíblicos que parecen reflejar desigualdad de género o apoyar un modelo centrado en los hombres o sugerir la supremacía masculina. Y algunas personas consideran que tales enseñanzas son como algo que se enseñaba antes en las épocas pasadas, y esta tendencia probablemente continuarán, y a medida que la sociedad se modernice, cada vez más personas verán la Biblia como un texto antiguo y desactualizado. Pero si vemos en la historia de la humanidad, este tipo de reacción no era tan común, y aunque siempre ha existido en cierto grado, en las últimas décadas, esta perspectiva se ha intensificado aún más. Y eso se debe a que a un periodo relativo muy corto, el mundo ha cambiado de manera drástica. Las estructuras sociales o las economías han evolucionado significativamente, y al igual que la composición de la sociedad en términos de género. Incluso los roles y las funciones tradicionales del hombre y las mujeres se han transformado hasta el punto de que ya es difícil establecer los límites claros de cuál es qué. Y hace mucho tiempo que desapareció la idea de que los hombres hacen tal y las mujeres hacen aquello. Y el carácter que podemos encontrar en la actualidad y el entorno en el que nosotros vivimos hoy son en realidad completamente diferentes a la forma en que la humanidad ha existido a lo largo de muchas generaciones. Y podría explicar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, si comparamos la historia de la humanidad con un periodo de 24 horas, entonces la historia que nosotros ahora, ahora que nosotros estamos, es como si estuviéramos en la hora 23 minutos 55, en los segundos 55. Y en toda la existencia de la humanidad ha vivido de esta manera, pero en esos últimos tiempos es como si estuviera viviendo en esos cortos 5 segundos en la sociedad, experimentando un cambio radical. Y las perspectivas y filosofías tradicionales sobre la distinción de géneros ha sido prácticamente arrastradas, dando paso a unos nuevos conceptos y formas de pensar. Por eso, muchas personas hoy en día consideran que aceptar la Biblia es algo difícil y poco razonable. Pero entonces se pregunta con esa duda, pensando, ¿puede realmente esto aplicarse en una sociedad que se aplicaba en una sociedad antigua, valorarse ahora y también traer ese cambio acá? Y tienen esa perspectiva acerca de la Biblia de esta manera. Pero yo en muchas partes, en muchos aspectos, yo también estoy de acuerdo con esas cuestiones. Y si vemos una perspectiva sociológica y considerando la realidad actual, esa perspectiva tiene sentido. El hecho de que hayan esos cambios. Y si nosotros tomamos a esta situación y que simplemente obedecimos la Biblia de manera literal y en lugar de resolver los problemas existentes, podríamos generar aún más dificultades. Y si vemos en el contexto actual, es difícil y complejo. ¿Pero por qué será? ¿Por qué es esto difícil? ¿Será que la Biblia está equivocada? Claro que no. Y algunos podrán decir, parece que la Biblia no puede superar el paso del tiempo. Esto no es así. La palabra de Dios es absolutamente infalible y es algo que nosotros tenemos que aceptar primero ante todas las cosas. Sin embargo, antes de apresurarnos a juzgar, debemos enfocarnos por comprender más profundamente la voluntad que tiene la Biblia y recibirla.
Es absolutamente necesario comprender primero los principios del corazón de Dios y alinearnos con ellos. Por eso, si intentamos aplicar los principios de la Biblia a nuestra familia con la actitud, veamos si esto realmente funciona, como si estuviéramos tratando una poción mágica, una forma secreta que podrá resolver todas esas cosas, no va a funcionar. Y el poder de la palabra de Dios no reside simplemente en la letra o en los principios en sí mismos, sino en el profundo significado de la gracia en el que estos contienen y en un aspecto mucho más amplio y trascendental. Y este poder se manifiesta verdaderamente cuando la palabra es recibida con un corazón dispuesto a obedecerla fielmente, con sinceridad y de manera plena. Ahí es donde se manifiesta su poder. Y entonces, si les vuelvo a explicar, si vemos en la relación entre los esposos y esposas, si vemos esa relación interpersonal, no podemos recibir eso como el principio que Dios da, como si resolverá todas las cosas, como si sanará toda enfermedad. No podemos aplicarlas de esta manera. Si deseamos aplicarla, entonces la conducta, la acción de esta persona debe estar en armonía del mismo principio que de las otras personas que recibirá esto. Y también necesita ese entorno y que todas las personas relacionadas lleguen orgánicamente, lleven ese principio. Pero si una persona actúa de esta manera, pero no hay quien lo recibe, corresponde, el sistema en sí no funcionará en realidad. Y eso se debe en el centro de que esto está en un corazón dispuesto que se entrega y se comparte mutuamente. Pero la sumisión no es un acto aislado y una habilidad extraordinaria, sino que es esa actitud en la cual uno debe conectarse con las otras personas y para que esto pueda ser exitoso, debe tener ese entorno en el cual pueda aplicarse. Pero si vemos en este mundo, en esta tierra, no tiene ese entorno para que ese principio pueda triunfar, para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque el hombre, como ha caído y como la humanidad, todo el mundo ha caído, entonces ahí están esos elementos que van en contra de Dios. Y el cumplimiento de la palabra de Dios depende del entorno en que se aplique y solo se realiza plenamente cuando encuentra armonía en los corazones de los cristianos fieles y que se entregan a sí mismos. Pero entonces, si nosotros vemos al vivir en este mundo y también la iglesia siempre está enfrentándose con el mundo y digamos vivimos 6 días en el mundo, y recibimos muchas de esas leyes del mundo y somos influenciados de esta manera. Y dicen, la relación entre de las parejas debe ser así, así. Y tenemos que saber de que todos nosotros estamos viendo en el estilo y la forma de vida que el mundo nos dice a nosotros. Y si vemos en todas las relaciones entre los esposos o entre los hijos y padres, tenemos que ver de que todos nosotros no tendremos una manera tan diferente a las personas del mundo. Y la verdad es que tenemos que examinar si nosotros tenemos esa manera o no. Pero entonces si vemos y después nosotros muchas veces nos encontramos pensando y preguntándonos por qué no viene la bendición a nuestra familia. Pues tenemos que saber que este entorno por los principios y las ideas del mundo significa que están expuestos a constantes cambios y exigencias en el cual lo que vienen de nuevas filosofías y reacciones y movimientos como el igualitarismo y el feminismo. Sin embargo, muchas de estas ideologías surgen de gran manera como resultado de los deseos personales y también esos prejuicios recientes o incluso el egoísmo de cada individuo. Pero entonces, si todas estas ideas están dispersas por todas partes, incluso la ley perfecta de Dios puede quedar sepultada por este entorno, llegando que su palabra sea marginada y parecieran como si fuera algo extraño e incomprensible. Pero entonces, si dentro en la iglesia el pastor dice, hermanos, ustedes sométense a sus esposos, pero ellas reaccionarán de esta manera, pastor, no esperaba que usted dijera de esta manera, me decepcionó porque usted dice algo así.
Pero tenemos que saber esto, entender esto, que el camino de Dios es la única manera que nos lleva a la vida verdadera. Y es su método el que nos garantiza que nuestra familia sea realmente feliz, bendecida y crezca bajo la promesa eterna de Dios. Por eso, tenemos que entender el centro del mensaje de su palabra y esto debe ser nuestra prioridad ante cualquier otra cosa. Por entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar todos juntos la palabra. Acá dice, ustedes sean sujetos, entonces acá someterse, pero entonces tenemos que saber de que acá no está hablando de una diferencia en el estatus. Si nosotros leemos esto literalmente, entonces podemos recibirlo de esta manera. Pero esta idea será es que nosotros podemos resistirnos y oponernos a esto. ¿De dónde viene a esto? Viene del mundo. Pero entonces en Efesios dice que el esposo se convierte en cabeza de la esposa. Esto no está hablando en la diferencia en los estatus o no significa que el hombre sea superior y que la mujer sea inferior. No está hablando de eso. Y además, cuando la Biblia habla de que la esposa debe someterse al esposo, no se refiere a una sumisión ciega o unilateralmente. Es fundamentalmente entender que se trata de algo completamente diferente. El hombre y la mujer fueron creados a semejanza a la imagen de Dios. Son seres iguales. Por lo tanto, la Biblia no respalda en lo absoluto la idea de que una persona deba ser dominada por la otra. Y esa no es la manera de Dios, sino que es esa influencia que viene del mundo y con esas ideas erróneas. Y si vemos en la Biblia, deja claro que entre los cristianos no existe ninguna diferencia en su identidad espiritual. Que es lo que dice, y no hay ninguno ni griego, no hay esclavo, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos estamos en la misma posición delante de Cristo. E incluso tenemos esa misma salvación, incluso esa naturaleza divina también lo mismo, esa fuente espiritual también es la misma. Y también hemos recibido esa promesa espiritual y esa herencia, y hemos recibido esa promesa de Dios. Y por eso, también esa gloria del cielo es algo que nosotros hemos sido garantizados y hemos ya obtenido como certeza. Y por eso nadie debe juzgar el estatus o el valor de una persona basándose en su apariencia externa. Y no debería decirlo, es incorrecto decirlo y no debería incluso decirlo. Pero a pesar de esto, tenemos que saber que Dios hay esa diferencia en el rol o en la función de las personas. Si vemos el pueblo de Dios en todas maneras, todos ellos tienen ese valor propio en el cual Dios busca a cada uno de esos espíritus uno por uno. E incluso esas personas que han sido abandonadas, Dios los busca. A esas personas que dicen, no sabemos dónde está, también va y los busca en el mar. Los salva y lo hace que ellos entren al cielo. Y todos ellos tienen ese privilegio espiritual, los derechos espirituales, pero ellos dos no tienen ninguna diferencia. El valor espiritual no tiene ninguna diferencia, pero la función y el rol son diferentes. Por eso, incluso dentro de la iglesia, arriba de la congregación, Dios pone una autoridad, le da una autoridad del cielo a la congregación, y da la autoridad a ese pastor y lo da como líder.
Y también en la familia, el esposo pues ha sido derramado con el poder de ser líder de la esposa. E incluso dentro de las familias, si vemos, también le derrama el poder a los padres para que tengan el poder sobre sus hijos. E incluso en el pasado, si vemos cuando en la iglesia, en el Nuevo Testamento, ahí también, ¿qué es lo que dice? Derrama el poder a los amos para que puedan pues dominar a los esclavos. Pero ¿cuál es la razón por la cual Dios usa de esa manera? Porque Dios da la autoridad a solamente una parte. Y como nosotros ya habíamos compartido la semana pasada, Dios, todos esos sistemas que Dios ha establecido dentro de la sociedad, sea el gobierno, o sea la familia, o sea la iglesia, Dios tiene que funcionar, tiene que administrarse, ¿no es así? Por eso, entonces, sea pues una comunión, y para que esta comunión pueda funcionar, pueda mantenerse y no decaiga, sino que siga operando y manteniéndose, necesita un orden. Por eso, acá necesita ese poder. Por eso la iglesia e incluso la familia debe mantenerse de manera armoniosa y exitosamente. Y para cumplir el poder, por el propósito en el cual tienen que tener ese poder. Para eso la autoridad es algo esencial. Sin embargo, cuando hemos sido engañados y hemos perdido toda la noción de la autoridad, todo llegará a ser destruido. Y así es como trajo dificultad a nuestra iglesia. Y tal vez algunas personas podrán beneficiarse por un corto plazo, pero al final todos sufrirán. No debemos atacar ni destruir la autoridad, y especialmente si es una autoridad establecida por el cielo. Y en el hogar, si no reconocemos la autoridad, será destruida y no podrá sostenerse. Y esto es la ley establecida en el mundo creado por Dios. En la creación siempre hay ese orden y en ese diseño perfecto dentro del plan divino de Dios. Ya ha sido diseñado. Por eso, si vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, está hablando, se refiere a ese orden de la creación. Y si observamos los primeros relatos de la humanidad, vemos que el esposo es reconocido como el que representa el hogar. Por esa razón se establece el mandamiento de respetar y someterse a la cabeza. Pero entonces, no importa lo que cualquiera puede decir, pero hay ese orden de la creación, y ese orden de la creación es así, que el varón el esposo es la cabeza de la mujer. Y aún podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca de eso. Por si vemos en 1 Corintios 11, así vemos algunos versículos, dicen de esta manera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pero en el Señor, así nos muestra que hay ese orden, que ahí ha sido dada a quien le ha dado esta autoridad. Dice, por el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así es, así de esta manera, Él es aquel que viene el origen de ese orden espiritual de la creación, y a quien le ha dado esa autoridad a ciertas personas, pero eso se necesita para mantener, y todo se basa en la sumisión mutua de sacrificio y de ambas partes. Sin embargo, las personas en la tierra constantemente generan sus propias opiniones, y así esas nuevas ideas surgen y se introducen y se buscan diferentes formas en las cuales se aplican en la sociedad. Se introducen y se aplican, pero entonces si vemos nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, en la generación del Nuevo Testamento, si vemos en estas situaciones, nos muestra que Dios nos está diciendo: ustedes vayan en ese nuevo camino, y nos llama a nosotros, siendo nosotros nuevas criaturas, nuevo hombre, que seamos nuevos hombres, es lo que nos dice a nosotros. Y el llamado de este nuevo hombre es en el Nuevo Testamento, y esto es un llamado altísimo.
en el cual Dios tiene responsabilidad de nosotros y nos guía a nosotros, y Él es nuestro creador y es el llamado de nuestro creador, y por eso debemos seguirlo. Nos lleva a esa nueva vida, a ese nuevo camino. ¿Y qué es lo que nos dice eventualmente esto? Que no está hablando del orden de la creación, está hablando de lo mismo, y es algo que se alinea con eso y está en esa continuación. Por eso, lo que nosotros podemos conocer es que Dios hace que su pueblo, o sea, que hace que los verdaderos cristianos, hace que ellos les ordena que restauren el orden que ya ha sido creado. Y lo más esencial que se necesita en esto es que aquellos que están llenos del Espíritu Santo pueden superar las influencias que vienen del entorno y seguir los principios de Dios con un corazón puro y sin egoísmo, como había ya sido establecido a través de este principio. Y aquí el principio fundamental es la relación. En las relaciones es la sumisión mutua, es decir, dentro del orden original de la creación. Y Dios vuelve a ordenar la sumisión mutua, que fue el principio clave para las criaturas cuando Él creó para que vivieran en armonía. Ahora en este mismo momento está ordenando esto. Y este principio fue dado a la iglesia. Y aún antes, en la época pues del principio, cuando se comenzaron a crear todas las cosas, como si estuviera ordenándoles en ese tiempo, les está ordenando nuevamente que mantengan esa manera la familia, y especialmente al esposo y la esposa, llevándolos a regresar a ese punto inicial, al primer momento en el que ese principio fue dado. Y por eso, en esa perspectiva del orden de la creación, el orden de la creación está diciendo que las esposas se sometan a sus esposos. Y podemos ver de acá también está diciendo que la iglesia también tiene que someterse como se somete a Cristo. Y está hablando de todo esto, que es algo voluntario. No está hablando de ese mandamiento que se le hace a la fuerza, sino que le está insistiendo con firmeza a las esposas que hagan esto. Por eso acá dice, las casadas, acá no tienen ningún límite o ninguna condición, sino le está diciendo que todas las cristianos deben obedecer a esta palabra. Y podemos ver que está hablando muy firmemente, diciendo, ustedes casadas, esposas, hagan esto, esto, lo otro. Por lo tanto, esta palabra no es un mandamiento que está diciendo pues a la fuerza, sino que al mismo tiempo, si vemos la categoría en la que pertenece, es una exhortación sin ese carácter obligatorio que se hace a la fuerza, sino que desea que esa persona lo haga voluntariamente. Se trata que las personas renuncien a sus derechos independientes que poseen y se sometan dentro de la iglesia, a quien deben someterse a las autoridades que han sido nombradas por Dios. Y si vemos en este versículo que hemos leído, se refiere al esposo. Y la esposa deben someterse a sus esposos entregando voluntariamente sus derechos, pero lo hacen de buena gana, con alegría. Pero entonces uno no debería pensar, entonces los esposos pueden tratar como quieran a sus mujeres. Claro que no. El esposo no está en una posición en la que pueda exigir la obediencia a su esposa de manera autoritaria. Y es completamente diferente a la obediencia que se espera naturalmente de los hijos hacia sus padres. Y tampoco se trata de una sumisión que se espera de los siervos hacia sus amos. Y no es algo que puede ordenarles y exigirles como si tratara de gobernar sobre sus siervos o a sus hijos. O sea, no puede actuar de esta manera. El esposo y la esposa tienen la misma estatus, están en la misma posición. Por eso, los esposos no pueden decirle a sus esposas, hágame usted esto, haga lo otro. Por eso, y anteriormente cuando decían, pues
pues, o sea, tráigame un vaso de agua. Cuando decían esto es algo que ahora no se puede decir. Por eso, o sea, si nosotros tenemos esa perspectiva, usted tiene que obedecerme como yo quiera, entonces estamos malinterpretando la palabra. El esposo, que es la cabeza de la familia y la responsabilidad que tiene, que es amar. La responsabilidad de la cabeza del esposo es amar a su esposa, es proteger a su esposa, es proveer a su esposa para que pueda vivir, es el proveedor de la vida para que pueda vivir. También es esa persona que sirve a su esposa. Y si vemos de una manera un poco más general, es que se somete a la felicidad de su esposa y se sacrifica por ello. Por eso, esto no, pues viene, pues no puede, el esposo no puede intentar dominar a la esposa según el propósito, el propio estado de su ánimo, pensando que completamente puede dominarlo. Es algo que no va con este contexto. Incluso si vemos en el versículo de hoy, dice a sus propios maridos. Cuando hablas acerca de esto, ¿qué piensas en esto? Y si vemos en el texto original, cuando dice sus propios maridos, ahí como premisa está la intimidad del esposo y la esposa. Cuando dice su propio maridos, podemos encontrar en ese lugar de que los dos están en el mismo nivel, pero su relación está en medio de esa intimidad, y dentro de esta relación ahí está la autoridad y la sumisión. Y no es que uno es el que tiene que tener la autoridad y uno es el que se somete, pero ahí está esa intimidad, pero al mismo tiempo es algo mutuo, hay esa mutualidad en esto. Por eso, entonces cuando dice mi propio marido, entonces uno piensa de que significa de que pues la esposa le pertenece al esposo, pero entonces fácilmente uno generalmente puede concluir que la esposa es propiedad del esposo, pero esto es algo demasiado apresurado. Pero cuando dice su propio marido, es en cierto sentido también está reconociendo que el esposo le pertenece a la esposa, y lo que ayuda a evitar pues esas opiniones inaterales. Es algo mutuo, es una cuestión mutua. Y si vemos esta palabra acá que dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así la mujer con el marido. Por eso, pues no simplemente puede pues imponer sus propias opiniones. Dice, la mujer no tiene potestad sobre el propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así, de esta manera, podemos ver que se garantiza la mutualidad, y la mutualidad es algo que se pide. Por eso, si vemos la esposa y el esposo pertenecen mutuamente el uno hacia el otro, y también es una relación en que se le pide la sumisión mutua. Por eso, se pertenecen al uno y al otro, pero se pertenecen de la misma manera. Y por eso el esposo no puede pertenecer a su esposa pues independientemente, y no puede decir que yo le pertenezco, como que usted me pertenece más que al otro. No puede ser. Y tampoco es que el esposo sea superior, o sea, no hay alguien que sea superior o inferior. Por eso, si vemos en la diferencia pues en la cabeza y en la sumisión, y la autoridad y la sumisión, está hablando sobre la función. Hay esa diferencia en la función. Y esta función es algo que Dios ha determinado. Entonces, cuando vemos esto, ¿cómo debemos aceptar esto? ¿Por qué será que esto se volvió así? Y ahora le explicaré el fundamento de esto. Y de hecho no es fácil explicarles esto, pero
Si no conocemos el trasfondo de esto, entonces parece que no vamos a poder entender toda la Biblia, y por eso en esta oportunidad me gustaría explicarles esto. Y si vemos en la humanidad, en la historia de la humanidad hubo esto, y es que la humanidad ha caído y ahí entró la maldición a la tierra, y podemos ver de que esto es algo que ahí cambió todas las cosas, es donde rompió la opinión, la ley y el principio de que Dios originalmente tenía. Y el que quería pues romper esto es el diablo y Eva, que fue engañada, y esto y Dios da una maldición para que el pecado que se introdujo en el mundo, para que este pecado siga en esto. Pero entonces Eva podemos ver que desobedeció. Y ella desobedeció a la ley de Dios, a ese mandamiento de Dios. Y luego en esa maldición, ¿qué fue lo segundo que dice? Es que ella no consultó a Adán sobre el engaño de la serpiente, sino que actuó independientemente como ella quiso. Y ella, la verdad, debió ir a su esposa diciendo: mira, Adán, mira lo que me dijo la esposa. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Pero es que ni siquiera dijo eso, sino que lo que ella hizo, dijo: ay, solamente hazlo, está bien. O sea, lo hizo unilateralmente, y el resultado que vino de esto fue la caída. Y esto es lo que es la maldición que Dios da a Eva. Y podemos ver en Génesis 3:16 y dice esto. Pero ¿qué es lo que dice en la parte de abajo? Y tu deseo será para tu marido y él se señorará de ti. Pero entonces si vemos a esto que ha sido pues en negrilla, lo que está enfatizando, está diciendo: tu deseo para tu marido será para tu marido y el Señor, y él te señorará de ti. Podemos ver que Dios lo castigó de esta manera. O sea, ya ha sido dado ese castigo, y o sea, la humanidad ya ha sido juzgada, ya recibió ese castigo. Pero entonces, a partir de esa caída, ¿qué fue lo que hizo? Vino la maldición. Pero entonces, ¿qué dice? Tu deseo será para tu marido. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Será que es como: ay, yo deseo a mi esposa, ay, yo te quiero, te amo? O sea, eso ya es algo que estaba desde el principio cuando Adán y Eva se encontraron. Pero entonces, si vemos esa palabra deseo en el texto original, es lo que no es esa palabra que sale en Génesis 4:7 cuando Dios habla a Caín. Está hablando sobre el mismo deseo cuando dice acá. Es la misma palabra. Pero entonces, ¿qué significa esto? Es el deseo de controlar, de dominar. Está hablando sobre ese deseo. O sea, en simples palabras, es el anhelo de ocupar el lugar del esposo. Es el deseo codicioso de tomar su posición. Y cuando mira a su esposo, piensa: ay, quiero estar en su lugar. Es lo que está tratando hablando en este deseo. Y entonces dice: y tú señorarás a él, o sea, el esposo señorará a ella. Pero entonces, ¿qué significa? Cuando dice señorar, no está hablando de ese señorar de que dice: ay, tú señorarás todas las tierras y los animales. O sea, algo que puede parecer como si estuviera señorando pues con elegancia o majestuosidad, sino que está hablando, esa palabra viene de una palabra que es mucho más desagradable. Y entonces, si vemos en Génesis 4:7, cuando habla sobre señorear, ¿qué es lo que dice cuando Dios le advierte a Caín diciendo: el pecado está a la puerta y el pecado está tratando de pues dominarte a ti? Y tú tienes que aseñorarte de ella, o sea, del pecado. Tú tienes que pisotear, cuando el pecado trate de engañarte, tú tienes que pelear y tienes que vencer. Es lo que está tratando de decir. Y este significado, esta palabra, es lo que estás tratando de diciendo, que pelee y señoree pues el pecado. Y si les vuelvo a explicar, cuando habla sobre el deseo, tu deseo será para tu marido. Cuando dice esto, significa que está, es tratar, o sea, está hablando sobre ese deseo de usurpar la autoridad de su marido, de ocupar su cabeza como cabeza, y esta es la maldición: desearás la función de tu marido. Y ahora, luego, cuando dice: y él se señorará de ti, ¿qué significa? Es o sea, lo que dice en la maldición. ¿Y qué significa? Cuando en el momento
pues cuando la mujer está tratando de desear esa función del hombre, lo que hará, pues, ¿qué es lo que hará el hombre? Es que pisoteará y luchará con toda su fuerza para que esto no pueda ocurrir. Por eso, entonces la Biblia, como tiene este entendimiento acerca de esto, por eso si vemos en la iglesia primitiva y la antigua sociedad judía, se registría considerablemente la libertad de las mujeres y su participación en la sociedad. Eran restringidas. Y en aquel tiempo, incluso, eso representa una forma de protección hacia ellas. Sin embargo, detrás de estas restricciones, ellos estaban, realizando, ellos estaban reaccionando, la verdad es que estaban reaccionando a la condición en la que habían caído la humanidad después de la caída y pues también estaban limitando considerablemente la participación de las mujeres en la sociedad y se enfocaba en el rol en el hogar. Pero esto no se trataba de la cuestión de discriminación, sino tiene una razón más fundamental en esto. Por eso la maldición es que las mujeres tratarán de obtener la posición del hombre y ahora pues el hombre tendrá ese sentimiento de oprimir a la fuerza a la mujer. Y esta es la maldición que ha venido a la humanidad. Y el hecho de que, si vemos esta palabra cuando dice que el hombre señorea sobre la mujer, la palabra señorear en el contexto no se refiere como un liderazgo moderado, sino es de un dominio tirano y violento. Se refiere que tratará a la mujer con crueldad y severidad. Entonces, ¿por qué la humanidad llegó a estar bajo la maldición a causa de la caída? Es porque al principio la mujer se rebeló contra su deber legítimo de sumisión, distorsionándolo y corrompiéndolo, y al mismo tiempo el hombre distorsionó cómo debe ejercer su autoridad legítima. Y así comenzó la lucha entre los sexos. Y a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han mantenido un movimiento constante para la liberación, mientras que el machismo ha buscado oprimir a este. Y ambos, la verdad, proviene de una naturaleza pecaminosa y desde la perspectiva en la bíblica, el deseo de las mujeres de usurpar, de tomar la autoridad del hombre es una manifestación de pecado. Y también la tendencia de los hombres de someter a las mujeres también viene a manifestarse como algo pecaminoso, de la perspectiva pecaminosa. Y si vemos en la segunda parte, el hecho de que el hombre haya oprimido a las mujeres ha sido llevado a cabo de manera extremadamente cruel a lo largo de la historia y durante mucho tiempo, un tiempo muy largo en la historia. Y el hecho de que el hombre haya llegado a dominar así a las mujeres es en sí parte del contenido de la maldición. Y por eso, en medio de ese concepto y la relación que ha sido corrompida por el pecado y por el desorden y completamente destruidas, el Señor llama a través de la iglesia del Nuevo Testamento a llamar a que restauren el orden de la creación. Aleluya. La armonía entre el orden de la creación y la armonía entre la sumisión adecuada, y debemos restaurar esto a través de la llenura del Espíritu Santo en Cristo. Por eso nos llama a nosotros para que volvamos a la sumisión mutua. Y al principio, si vemos que Dios tomó de la costilla de Adán y formó a la mujer y hizo que se convierta en compañero de Adán. Y al principio Adán, al ver a Eva, dijo unas palabras muy hermosas como si fuera un poema. Dijo, huesos de mis huesos y carne de mi carne eres. Pero entonces en ese momento Dios sigue afirmando la actitud que debemos de tener hacia la autoridad, en la cual debemos obedecer, así como la mutualidad dentro de la relación matrimonial según el diseño original que Dios diseñó. E incluso, y la posición de la función de la cabeza, que es el esposo, no ha cambiado, sino que ahora estamos en ese proceso de la restauración, la cual es el llamado de Dios para nosotros en la iglesia
del Nuevo Testamento. Y así, cuando a lo largo de esos años de la humanidad que ha llegado pues en el desequilibrio, originalmente el hombre fue llamado para ser el proveedor, el protegedor, el guardián del hogar, y es el que sirve. Y la mujer, ¿qué es? Fue llamada para poder ayudar a su esposo y someterse a él. Y entonces, si vemos en Colosenses 3, también acá expresa que esa palabra que es apto o que hagan esto. Pero entonces, ¿qué significa esto? Enfatiza la legitimidad legal o para pues enseñar un punto específico, y está expresando y está confirmando la legitimidad legal de algo. Incluso si vemos los estándares generales de la sociedad, está diciendo que esto es justo. Y entonces el rol de la mujer de someterse, así fue diseñado por Dios en la creación. Y también cuando el hombre cayó, y cuando él proclamó pues la maldición, esto fue algo que se ha verificado. Y así el hecho de que Dios haya pues dicho esa maldición es porque verifica esto. Y así, si la iglesia entonces no puede decir, ay, no necesitamos ninguna autoridad, y si lo importante es pues esos pensamientos que salen de mí es la justicia. O sea, cuando nosotros nos alejamos de ese sistema de autoridad de Dios, nada podrá sostenerse. Cuando quiere someter todas las cosas y todo sistema acorde a sus propios pensamientos y establecerse en base de estas cosas, entonces eventualmente será amenazada por la separación. Incluso dentro de la familia, cuando dice, ay, yo quiero guiar a mi familia como por mi pensamiento, entonces obviamente no va a poder recibir la protección de Dios, sino que el enemigo vendrá y romperá toda esa relación. Por eso, si incluso la iglesia, incluso la familia, de esta misma manera, incluso todo departamento, cualquier tipo de comunión, en congregación o ahí debe haber, sin ese sistema de la autoridad y la sumisión no puede funcionar. Pero tenemos que saber que hay muchas filosofías del mundo que entran dentro de nosotros, y esas ideas se infiltran dentro de nosotros bajo ese contexto de mejorar los derechos de las mujeres, o se introducen continuamente saltando todo concepto y mezclándose con todo tipo de ideas extrañas, y llegan a influenciar a nosotros, y haciendo que incluso en la función de la mujer y el hombre sean completamente pues diferentes. Y si vemos en una perspectiva más amplia, podemos ver que Satanás está echando a perder el mundo de Dios. Y tenemos que saber que sin ese sistema más grande que es Cristo, que es Dios, sin ese sistema de poder, la verdad, no hay nadie que nos pueda proteger a nosotros. Y mientras el hombre insiste en su propia libertad personal o en la paz que tiene en su corazón, en ese mismo instante comienza la ruina y comienza pues la ruptura. Por eso, en todas estas cosas, ¿qué es lo que está tratando de decir? Es que Dios nos está ordenando el amor, nos está ordenando que amemos. Todos ustedes ya han fracasado, pero entonces yo, como los he amado a ustedes amen de esa manera, entonces ustedes vivirán. Por eso, nos sometamos unos a otros en el temor de Dios, se fundamenta en esto. Y si leemos todos juntos Efesios 5:2, todos juntos, si leemos: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Así es, Él es amor. Él es amor para ustedes.
Y ustedes lo que han experimentado es amor. Y aquel que los ha salvado es amor. Y la única esperanza es amor. Él es amor, es lo que está tratando de decir. Y entonces también esto es algo importante. ¿Cómo debemos preparar mi actitud? Si leemos todos juntos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es, debemos revestirnos con esta ropa. No importa cuánto cuando alguien pueda venir y tenga muchos poderes y tenga muchas cosas, pero dice que eso es metal que resuena si no tiene amor. Tú no eres nada. Y podrá decir, ay, miren, me parezco como un ángel, miren la voz de ángel. Pero entonces tú eres metal que resuena. ¿Por qué? Porque tú no estás amando. No puedes vivir si no tienes amor. Entonces no puedes vencer la destrucción. Por eso la sumisión y el amor son lo mismo. Es esa moneda con las dos caras. Entonces ahora el esposo y la esposa tienen que servirse sin egoísmo. Y es la oportunidad que Dios nos está ordenando a nosotros. Por eso lo que se les pide a los dos es cuidarse con apreciación y sacrificarse el uno y el otro. Y por el beneficio del otro, entonces abandonamos mi propio beneficio y estamos esperándonos con esa mutua sumisión. Y ese deseo de dominar al otro pues es algo que ha existido por miles de años o quizás de pronto décadas de años. Pues no serán muchas décadas, pero 2000 o hasta 3000 años. En el cual compiten egocéntricamente, digamos, si le dice a una pareja, ¿ustedes cuántos han vivido juntos? ¿Cuántos tienen casados? 30 años, pero en realidad han venido compitiendo el uno y el otro durante esos 29 años. Es algo que debemos que cortar. Pero entonces también esos conceptos de igualdad que entran como si del mundo, como si fueran vestidos hermosamente, diciendo, pero la verdad están trayendo con destrucción, diciendo, hay igualdad. Y es lo mismo que diciendo, traeremos esa destrucción. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes no sean engañados por el enemigo, sino pertenezcan fieles a la ley de Dios. Y espero que cada uno de ustedes, y ese mandamiento ha sido ordenado a los cristianos, a aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Es algo que podemos hacer, la mutua sumisión es algo que podemos hacer dentro de los cristianos y no es algo que podemos hacer fuera del mundo. Y esa palabra es dada a las personas que son llenas del Espíritu Santo, aquellos que han crecido, aquellos que han recibido esa bendición del cielo, les está dando esa bendición. Y a través de esa bendición, entonces, sus familias irán bien, incluso sus trabajos prosperarán, sus hijos irán bien y también la iglesia irá bien. Y entonces, para ellos, los desea de que la ley de Dios se lleve a cabo de manera eficaz y exitosa. Aleluya. Por eso los cristianos, aquí les dice, ustedes que creen, entonces, sacrifíquense. Y si el mundo podrá decir, está bien hacer esto, está bien haciendo lo otro, pero todo es engaño, todos los están engañando. No debemos ser engañados, por la palabra de Dios es fiel, es verdadera y es la palabra fiel que nos salva. Aleluya. Y de esta manera les bendigo en el nombre de Jesús para que a través de la palabra de nuestro Dios nos sometamos los unos a los otros para que así podamos tener esa vida gozosa guiadas en Él. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, Dios, reconozco que hasta ahora he intentado dominar a mi esposa y también como esposa he menospreciado y competido con mi esposo. Y sé de que todo esto no es correcto y ahora deseo aplicar esta mutua sumisión y vivir con sinceridad y sacrificio mutuo tal como hicieron Adán y Eva cuando se encontraron por primera vez y deseamos edificar nuestra familia de esta manera. Recíbenos a nosotros y haz que ese propósito eterno pueda realizarse en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 우리의 심령에 정말 하나님의
말씀으로 인하여 정말 새로운 변을 갖고 이제 하나님의 명하시고 하나님 부르시는 길을 가기를 원합니다. 주여 우리를 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 주여 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, a través de tu palabra, podamos proteger a nuestra iglesia, podamos proteger a nuestra familia y también proteger a nuestros matrimonios. Y aunque en este mundo hay muchas ideologías, pero ayúdanos, Señor, para que podamos seguir esa voluntad eterna. Y tú nos has dado esa herencia y que seguimos tu camino, seguiremos tu ley. Y ayuda, Señor, que haya esa armonía y esa hermosura dentro de nuestras familias y entre los esposos y en la iglesia. Y ayuda, Señor, poder edificar nuestra iglesia, sacrificarnos mutuamente como cristianos. Y ayuda, Señor, a hacer guiarnos en tu obediencia y así nuevamente a restaurar ese orden de la creación. Ayúdanos, Señor, para poder recibir tu bendición. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y todas estas cosas fueron hechas es porque Dios ha tenido con nosotros y nos ha ayudado a nosotros con ese amor en el cual se ha sacrificado por nosotros y ese amor que nos ha dado a nosotros en el cual debemos dar gloria a Dios y tengamos y confirmemos nuevamente ese corazón que tenemos hacia Dios y confesemos todos juntos ese corazón de desear más a Dios. 예수 사랑합니다. 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 예수 사랑합니다. 사랑합니다. 온 마음 다하여 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los bereanos que han rendido culto a Dios por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받으신 우리 하나님의 긍휼하심에 우리 크게 감사 박수 올립시다. Y demos gloria delante de nuestro Dios que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias